gracias a todos por venir hoy, ¿vale? A este quinto encuentro de Now New Next. Hoy ya es el último día y bueno, los 3 primeros días hemos hablado de innovación, de creatividad. Ayer con Judith estuvimos hablando de tendencias y qué es lo que nos depara en los próximos meses, años, ¿no? Desde un punto de vista del consumidor, entender mucho mejor cómo van a ir cambiando y evolucionando esas necesidades. Y en este último encuentro le hemos pedido a Guillermo que nos hable de otro tema que creemos que es importante para las compañías y para las marcas, ¿no? Que es cómo podemos hoy adaptarnos a este nuevo ecosistema y liderar los equipos del futuro, ¿no? Creemos que es un tema que es realmente importante, que en 3 meses nos hemos visto, ¿no? Desde las compañías, con cambios realmente muy fuertes, con equipos teletrabajando desde casa, en remoto, con gente que se ha incorporado a las compañías y que prácticamente no ha tenido contacto con sus compañeros. Bueno, creo que se abre una situación delante de todos, ¿no? Los que al final estamos al mando de equipos y de empresas, que tenemos que aprender y que tenemos que manejar de la mejor manera. Así que, le hemos pedido a Guillermo, ¿no? Pues que nos dé un poco de luz como experto en todo en todo el tema de liderazgo de equipos y de management, cómo podemos adaptarnos a esta situación. Así que, nada, os presento a Guillermo. Es el fundador de Delegate Solutions y es un referente a nivel de management, a nivel de gestión de equipos. De hecho, uno de esos libros que es Humanizando las organizaciones del siglo XXI, ¿vale? Para nosotros es un referente. Y sin más, Guillermo, te doy paso y nada, todo tuyo. Vale, pues oye, pues muchísimas gracias. Con mucha ilusión la próxima hora, ¿no? Para intercambiar sobre este asunto tan intenso, ¿no? Ahora que estamos viendo en las organizaciones. Y yo primero, pues, dejadme agradecer a la agencia y especialmente a Vanessa y a Luis el invitarme a no sé, a este momento, ¿no? Con vosotros. Y es un desafío, la verdad. O sea, lo cierto es que ahora mismo hablar de gestión de equipos en un futuro tan incierto, pues yo creo que es osado, ¿no? Pero yo creo que voy a hacer alguna serie de reflexiones, no sé, mi planteamiento es este, ¿no? En los próximos minutos, pues es ayudaros a explorar diferentes opciones, diferentes ideas que se pueden aplicar en las empresas, no aportar soluciones de gurú porque no existen realmente ahora mismo, aunque tenemos mucha información de cómo gestionar situaciones complicadas, ¿no? Intensas, pero apoyarse en un listado de tips a aplicar, pues no sé, por mi parte sería osado, pero sí por lo menos invitaros a reflexionar sobre dos grandes cosas. Es cuál es nuestro rol ahora, qué es lo que tenemos que hacer las personas que dirigimos equipos y dirigimos organizaciones en el entorno tan complejo en el que nos encontramos, ¿no? Y luego responder a una cuestión que para mí es la que veis en pantalla, ¿no? O sea, hacerse buenas preguntas yo creo que es esencial ahora, ¿no? Y yo creo que ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que exactamente ahora es lo importante, o sea, qué es lo esencial ahora en el entorno en el que nos encontramos para liderar equipos, ¿no? Están cambiando muchas cosas, la cultura se está tocando, la manera en la que trabajamos, las relaciones comerciales, y la manera en la que trabajamos cotidianamente, en cómo conciliamos. El entorno es tan diferente y para algunas personas tan hostil que ahora tenemos que mirarnos el ombligo y decir, bueno, ahora qué es lo que necesitamos, dónde tenemos que poner toda nuestra energía y solo ahí. Por eso para mí esta es la cuestión que voy a intentar contestar. Bueno, aprovechando, Luis, que has mencionado la publicación del libro, que ya tiene pues yo creo que hace ya un año, pero si no se me hace ilusión obsequiar en formato digital, por supuesto, a las personas que participen en esta sesión, pues hacerlo llegar gratuitamente.
y que sirva también pues, para, no sé, para opinar, ¿no? E intercambiar en el futuro con los asistentes sobre qué opináis sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, sobre el acrónimo VUCA se ha hablado mucho, yo creo que ya lo conocemos, pero yo quiero aportar dos cosas antes de meterme en harina, ¿no? Yo creo que hay que distinguir bien entre lo que es algo complejo y lo que es algo complicado, ¿no? Para mí algo complejo es un cuadro de mandos, por ejemplo, de un avión, ¿no? Pero se puede aprender. O sea, algo complicado es algo en lo que tenemos que poner mucha atención, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que activar nuestros sentidos al máximo, pero lo podemos aprender a utilizar, ¿no? Y estamos en un entorno verdaderamente complicado, complejo, ¿eh? Y complicado es otra cosa. Para mí complicado es un plato de espaguetis, donde yo intento sacar un espagueti y yo no sé lo que pasa en el plato, ¿eh? Es mucho más difícil predecirlo y genera muchísimo más agobio, ¿eh? Yo apuesto más a reflexionar y a afirmar que ahora estamos en un momento complicado que está generando verdaderas complicaciones a las organizaciones, pero también es complejo. Es decir, que tenemos armas porque ya lo hemos vivido, no estamos viviendo algo socialmente ni organizacionalmente nuevo, porque hemos sufrido cambios a lo largo de nuestra historia y la literatura y la investigación sobre gestión de equipos ha ido aprendiendo. Entonces, tenemos mucha información. Y entonces yo también, no sé, llevo una bandera para recordar a las organizaciones que la complejidad es algo, es un aliado realmente, es un amigo. Cuando nos ponemos mirando a la complejidad como algo peligroso y venenoso, probablemente vamos a caer en buscar la simplicidad. Y entonces nos la vamos a pegar, ¿eh? Nos la vamos a pegar. Bueno, como sirva de introducción, yo creo que tenemos que hablar de lo que verdaderamente ahora importa, y precisamente lo que ahora importa es lo que no siempre se ve cuando vamos a atender a asesorar a un cliente, cuando nos atienden como usuarios, cuando vemos cómo interactúan dos personas en una organización. El liderazgo está en juego precisamente en aprender en lo que no vemos, ¿no? Y bueno, pues lo que os voy a contar se basa, bueno, básicamente en estudios de psicología, en estudios empresariales, en investigaciones que se llevan haciendo en los últimos años pues, a más de 25.000 equipos, investigación moderna, y también en nuestra propia experiencia. Como decía Luis, yo fundé una organización que se llama Delegate Solutions. Nuestro rol, nuestro papel es ayudar a las empresas, a las organizaciones a que trabajen mejor con las personas. Así que lo que nosotros hacemos es formar a los equipos, a los directivos en materia de liderazgo y de gestión de personas, pues para que creen organizaciones más sanas, que tengan resultados a medio y largo plazo, no solo a corto plazo, y que la gente esté mejor. Bueno, voy a hablar de 5 territorios que creo que son los que tenemos que explorar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente importa ahora en el liderazgo? Yo opino que importan estas 5 cosas. Tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de la ideología en la gestión, tenemos que hacer una reflexión sobre qué es la innovación en términos de gestión de equipos, de la pasión y de lo que llamo la adaptabilidad y la flexibilidad existencial. Entonces, como veis, ya veis que esto es justamente lo que no siempre se ve en las organizaciones. Y estamos intentando predecir lo impredecible, y lo estamos intentando muchas veces hacer en el día a día utilizando herramientas y armas con nuestros equipos, pero que no funcionan si no antes hacemos una reflexión profunda sobre estos temas, ¿eh? Entonces, mi propósito es es que, bueno, pues os llevéis algunas ideas, algunas reflexiones para vuestras organizaciones de dónde estáis, no solo a nivel macro de vuestra empresa, sino también de vosotros mismos como gestores de equipos, y que podáis hacer, no sé, algunos cambios, ¿no?, que yo creo que son interesantes. Bueno, quiero daros algunos hechos. El 20% de los empleados, solo el 20% son consultados antes de definir sus metas. El 14% reconocemos estar implicados a tope en nuestro trabajo. Son datos recientes, ¿eh? El 68% pensamos que nuestros jefes muestran hostilidad por nuestras ideas.
Un dato que es abrumador y que a mí me asusta mucho es la burocracia ha aumentado, casi se ha duplicado en los últimos 10 años, en los últimos 12 años. Y en este dato se excluyen todos los cambios legislativos que, lógicamente, pues en algunos países han hecho aumentar muchísimo la burocracia, ¿no? Y luego, esto es un dato también bueno, que llama la atención, ¿no? Normalmente la primera responsabilidad que tenemos en términos de gestión de equipos la tenemos a los 30 años, pero no es hasta de media, hasta los 42, cuando la organización invierte en nosotros para aprender a dirigir personas. Así que nos pasamos 12 años esperando, con ensayo y error, pues los más listos, las más listas, pues habrán encontrado sus artimañas y habrán aprendido a gestionar bien personas y otras, en cambio, pues habrán dado muchos golpes, ¿no? Y afortunadamente esto se puede aprender a trabajar en equipo, a afrontar situaciones difíciles, a generar una cultura organizacional en momentos de tormenta, pues se puede aprender. Pero como veis, tenemos que esperar pues una década pues para por lo menos bueno, pues, coger un verdadero aprendizaje, ¿no? Que no sea fruto de nuestra vida, ¿no? De la universidad de la vida, ¿no? Bueno, voy a introducir sobre estas 5 ideas, sobre estos 5 mundos. Voy a hablar de los valores. Bueno, yo creo que bueno, los valores son lo que imanta a las personas, a la organización. Y en los momentos que estamos viviendo, cabe hacer un renacimiento ético. Bueno, puedo contaros aquí varios ejemplos que, no sé, que me vienen a la cabeza, ¿no? No sé, los que tenéis niños o tenéis conocimiento, por ejemplo, con el mundo de las alergias, pues existe una vacuna que se llama Epifen, ¿no? Que es adrenalina, ¿no? Para cuando alguien está en un shock anafiláctico, pues poderle salvar la vida en muchas ocasiones, ¿no? Mi hijo mayor es alérgico. Y existe una compañía que en el año 2010 esta vacuna, ¿no? que se vendía a 30 o 40 dólares en Estados Unidos, tenía el monopolio, decidió simplemente para incrementar márgenes pasarla a 350 dólares. Actualmente es una vacuna que se vende en Estados Unidos por 600 dólares. Aquí en Europa tenemos un mercado un poco más abierto y es una compañía que lo hizo simplemente para ganar márgenes. Bueno, acabó en pleitos, acabó en el Congreso, pero de momento mantiene esos márgenes, ¿no? Es un ejemplo de cómo organizaciones, buscando simplemente el valor a corto plazo financiero, caen en pequeños, yo no diría lapsus morales, sino un verdadero distanciamiento moral y entonces empiezan a tener muchos problemas, no solo con el gobierno, como en este caso, sino de servicio y bueno, un montón de cosas que han pasado con esta empresa, ¿no? No estoy hablando, por tanto, de pequeños despistes éticos que hay en las organizaciones, sino es que ahora lo que realmente tenemos que hacer es una renovación de los principios que hay en nuestros equipos y en nuestras empresas. Y yo quiero señalar algunos principios nuevos de gestión que ahora son más importantes que nunca. Creo que tenemos que empezar a experimentar nuevos valores en nuestras empresas relacionados con la lealtad, con el compañerismo, con la humildad, con la equidad, con la responsabilidad de la gente. Pienso también que es el momento de empezar a renunciar a algunas ostentaciones del capitalismo. Tenemos un caso reciente, o sea, un caso local, no hay que irse a Estados Unidos, con el ejemplo de la adrenalina. Tenemos las famosas tarjetas Black, que todos recordaréis. Los números son apabullantes, se nos han olvidado ya, pero es que 82 consejeros delegados de una organización tan grande se gastaron 15 millones de euros. Y, bueno, pues no fue un despiste. Y además eran consejeros delegados. Así que hay que sanear, tenemos que sanear las organizaciones, tenemos que sanearnos a nosotros mismos y empezar a dirigir a nuestra gente apoyándonos en los verdaderos principios, ¿no? Y así podemos empezando a renunciar a las ostentaciones del capitalismo, pues yo creo que podremos mejorar aquí, ¿no? Hay un caso también muy interesante, por ejemplo, que es una compañía que se llama Wells Fargo, que muchos la conoceréis también del sector financiero, que los directores territoriales alentaban
a sus empleados a generar cuentas falsas y de clientes que no existían y a coger pequeños dineritos de cuentas de aquí y de allá y para ir llenando las arcas de sus bonus, de sus comisiones, generando cuentas que realmente no eran de nadie, ¿no? Y era su sistema de bonus y de compensación. Pero estaban alentados, aquí lo grave es que estaban alentados por la dirección territorial. Entonces, en esta organización no es que una o dos personas estaban haciendo pirulas, no, es que 5.000 empleados de esta organización durante 5 años quedaron en la friolera de 3 millones de cuentas bancarias que no eran de nadie, ¿no? Y lo estuvieron haciendo durante 10 años. Yo soy de los que creo que hay que ser tajante con el cumplimiento de las consignas y de los criterios éticos y de los valores organizativos. Los valores ahora realmente pienso que son importantes, ¿no? Os invito a hacer un inventario moral de vuestra gente, de vosotros mismos, porque eso va a generar organizaciones más durables en el tiempo, ¿no? Bueno, ya os he contado mi caso sobre la adrenalina. Bueno, quiero hablaros también de la ideología. Bueno, un apunte en este momento. Yo no estoy viendo el chat. Luis, si hay alguna cuestión en algún momento, me encanta que podamos interactuar y si no, pues lo dejamos al final y ya está. Me tendréis que avisar, porque no estoy viendo el chat. Bueno, sobre qué es la ideología. La ideología es el conjunto de ideas y de convicciones que tenemos sobre cómo trabajamos, sobre cómo vemos la vida. Y yo creo que es el momento también para liderar en este momento que redefinamos o redescubramos en algunas ocasiones con nuestros equipos y en nuestras empresas cuál es nuestro credo de dirección, cuál es nuestra doctrina, qué es lo que realmente creemos y queremos creer respecto a la gestión de personas, ¿no? Dicho de otra manera, una pregunta que a veces hago a la gente, a los clientes, es ¿tú cómo quieres jugar en los negocios? ¿Y cómo quieres jugar con tu equipo? Y eso es una reflexión que también es importante hacerse. Puedes responder a esta cuestión diciendo, bueno, yo quiero gestionar como siempre he estado gestionando, ¿no? Que básicamente es apoyándose en la teoría de la primacía del accionista, es decir, aunque tengamos en cuenta a la gente de nuestro alrededor, a los clientes, a los usuarios, a los proveedores y al equipo, pero realmente quien está marcando el tempo de la organización es exclusivamente el accionista, entonces hay un stakeholder de primera categoría y el resto pues están un poco en la puerta de atrás, ¿eh? Y aquí entonces lo que está mandando es una obsesión por el corto plazo, por las cuentas de negocio, por los EBITDAs, por las cuotas de mercado, por a veces hasta deshonrar o destruir la competencia. Y siempre es una visión a muy corto plazo, no se está trabajando al medio plazo, ¿no? Luego también es importante desarrollar un sentimiento de pertenencia en la organización en estos momentos. La pertenencia, el sentimiento de pertenencia genera el nivel mínimo de confianza para que la gente esté involucrada. Involucrarse es estar pues dando el máximo de uno mismo, ¿no? Y para generar el sentimiento de pertenencia se pueden hacer un montón de cosas. Ahora no tenemos tiempo para tratarlo, pero se pueden hacer muchas cosas, incluso estando lejos, ¿no? Y luego también en el apartado de ideología está, o sea, tenemos que tomar una decisión sobre 3 polaridades que están siempre en constante vida, ¿no? En alguien que está gestionando una organización, ¿no? Y hay que hacer malabarismos en ellos, ¿no? Hay que tomar una decisión sobre cómo controlamos a la gente, ¿no? Sabiendo que a veces pelea contra la creatividad. Cuanto más a veces hay control, pues la creatividad va a disminuir. Pues ahora hablo con muchas organizaciones que dicen, wow, no tengo a mi gente a lejos, nunca les hemos tenido lejos y están en sus casas o a veces están teletrabajando y ni siquiera sé dónde están y eso pues está generando mucho miedo, no hay mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces establecen mecanismos de control que lógicamente pues hacen daño, ¿no? Y afectan mucho a la innovación y a la creatividad, ¿eh? Luego, la polaridad entre la libertad y la disciplina, ¿no? O la polaridad también que puede haber entre la responsabilidad y el nivel de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, supongo que los que llevamos equipos, si luego intercambiamos pues, sobre esto, pues seguro que estáis manejando pues como malabares, ¿no? De en qué momento tengo que estar aquí, de qué momento tengo que estar allá, ¿no? Yo creo que es importante hacerlo de manera consciente, intencionada, porque ahora lo que nos ha pasado es que nuestra ideología se está construyendo
en base a los golpes que nos damos cada día. No nos ha dado tiempo a prepararnos. Por eso para mí este punto es esencial. Yo creo que hay muchas organizaciones que ahora se han dado cuenta que tenían un gran árbol precioso, pero no había raíces. Y ahora es el momento de sentarse. Da igual el tamaño del equipo, de la organización, esto lo hacemos con empresas familiares, para decir en qué queremos nosotros, cómo queremos funcionar, cómo queremos cuidar a nuestra gente, ¿no? Y este es el apartado de ideología que yo creo que es esencial, ¿no? Y yo me mojo, en esta parte me mojo. Yo creo que es el momento de meternos a fondo en la autogestión. No hay tiempo para tratarlo, pero la autogestión ya tiene documentada muchísimas ventajas. También tiene sus inconvenientes, pero los equipos que se autogestionan son más eficaces, ahorran costes, son más productivos y la gente está más contenta dentro de sus equipos. La autogestión tiene un montón de ingredientes. Si a alguien le interesa que me escriba, yo le podré pasar algo de documentación suplementaria, pero básicamente estamos hablando de gestionar las organizaciones a través de una transparencia con la información y una democracia informativa. Fijaros qué importante está siendo ahora la calidad de la información, no la cantidad, sino la transparencia y la verdad, ¿no? La autogestión también pasa por hacer participar a la gente en los asuntos de la vida organizativa y que el máximo de las decisiones que se tomen sean comunes. Seguro que habéis tenido managers en momentos de vuestra vida donde esto ha sido verdaderamente complicado. No conozco a casi nadie en puestos de cierta responsabilidad donde diga, a mí me gusta que me digan lo que tengo que hacer. En general, las personas que queremos desarrollar nuestro trabajo aportando ideas, tomando decisiones y equivocándonos en algunos momentos sin que eso nos suponga 10 latigazos, ¿no? Y en el momento en el que nos encontramos, también tenemos que ser creativos a la hora de buscar las maneras en las que controlamos la organización. No solo los números, sino cómo estamos trabajando. Pienso que tenemos que hacer un trabajo de plantearnos cómo nosotros mismos medimos nuestra contribución a la organización sobre las descripciones de puestos de trabajo, que en mi opinión en la gran mayoría de las organizaciones se están quedando muy obsoletas. Y también cómo los líderes establecen mecanismos de control en la gente que hoy no está en la oficina. Y el presentismo, que hasta ahora era un gran mecanismo de check, ahora no nos sirve. Y tenemos que ser muy finos en esto, ¿no? Para no crear organizaciones que lo que están haciendo es, pues es una mera vigilancia, ¿no?, del trabajo de la gente, ¿no? Y la autogestión también pasa por liberar las capacidades de la gente, del talento, no sé, de poner a la gente a trabajar en aspectos que le gusten, donde puedan aportar sus ideas, ¿no? Y esto es básicamente la autogestión, ¿no? Estamos trabajando con empresas de diferente calado, de diferente tamaño, elementos de autogestión, y os puedo asegurar que solo de momento estamos viendo ventajas. Hay que hacerlo poco a poco en las organizaciones y en los equipos, ¿no? Hay que hacerlo despacio, hay que cuidar la alta dirección, que a veces tiene miedo, pero es el momento de mojarse, ¿no? Y yo me mojo para que avancemos en esta línea, ¿no? Bueno, sobre innovación, esta semana yo creo que se está hablando mucho en estas ponencias de innovación. Entonces aquí pues he procurado dar una perspectiva relacionada más con la gestión de equipos. Yo creo que tenemos que provocar una desestabilización en la organización para provocar precisamente que surja la creatividad. Entonces, yo creo que tenemos que ser actores en los problemas que se generan en las empresas. Y a veces es bueno crear intencionadamente problemas para fomentar la innovación, ¿no? Y tenemos que invertir mucho más en innovación, ¿no? Fijaros, hay un dato muy interesante. Hace 10 años la Organización Mundial del Trabajo ya lo viene avisando en diferentes foros, pero ya avisó aquel entonces de que las empresas tienen que invertir como mínimo $1.500 al año en formar a cada persona en el área de innovación. Ya lo viene diciendo, ha estudiado muchas organizaciones pioneras en el mundo y lo lleva avisando y lo ha dicho en Davos, lo ha dicho en diferentes foros de ámbito mundial. Hay que invertir y hay que medir la formación que se hace al individuo en cada organización para que las empresas seamos competitivas y estemos preparados, por ejemplo, como
ante problemas como el que estamos viviendo ahora, ¿no? También creo que el liderazgo no es contrario al diseño, a lo bonito, a la belleza. Se puede gestionar equipos y se puede cuidar precisamente el diseño. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Seguro que habéis hablado de esto, así que no hablaré más sobre ello. Y también que hagamos un esfuerzo en que innovar no tenga un peaje muy costoso. No sé qué os pasa en vuestras organizaciones, pero de vez en cuando escucho conversaciones donde a lo que huele es que la innovación requiere escalar un muro muy difícil, ¿no? Entonces, pienso que es el momento de tratar la innovación dentro de la organización y dentro del sistema organizativo. No que sea a pesar de que sea un edificio aparte, un sótano aparte, sino que sea un proceso y un elemento más y un ingrediente más dentro de la organización y, por supuesto, pues sanamente visto, ¿no? Y luego recordaros también que para que haya innovación se tiene que dar una destreza que es la creatividad, entre otras muchas cosas, ¿no? Y para que se dé la creatividad hay un cimiento que es fundamental, que es la confianza. Y ahora mismo la confianza está temblando. En muchas organizaciones, pues por cómo estamos viviendo la situación personal, ¿no? En muchas circunstancias, la confianza está titubeando, ¿no? Preguntemos a la gente si ahora mismo está si está en confianza, si está tranquila, si necesita más información. Dediquemos tiempo a construir el sentimiento de potencia, es decir, de que en nuestra organización podemos seguir haciendo cosas grandes, porque sin ese cimiento será complicado innovar, ¿no? Digamos que estamos en un momento de los que conocéis la pirámide de Maslow, donde el enriquecimiento personal y el desarrollo era algo que estábamos buscando hasta el 13 de marzo, ahora hemos bajado 3 o 4 peldaños hacia abajo en la pirámide de Maslow. Y ahora lo que estamos buscando es seguridad física y es volvernos a relacionar socialmente con cierta tranquilidad. Entonces, tenemos que volver poco a poco, ¿no?, a recuperar esos peldaños que hemos perdido, ¿eh? Tenemos que empezar a crear buenos cimientos, ¿eh? Y luego, también me gusta decir que la resistencia al cambio, que a veces escuchamos esto, lo leemos en algunos libros, no es la aversión al cambio. O sea, no es que la gente tengamos miedo al cambio. Yo no creo eso. En las organizaciones, la mayor resistencia que hay al cambio son los esqueletos de castas, son los organigramas tan rígidos que existen, son las normas que dan poder a muy pocos, que generalmente son los jefes, son las desigualdades de género enormes que existen. Esa es la verdadera resistencia al cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ser valientes en el liderazgo. Podemos seguir diciendo a nuestra gente, es que tienes miedo al cambio, tienes miedo a la incertidumbre, es que no te gusta cambiar. No es cierto eso. Todos en esta sala seguro que os gusta cambiar las cosas y estáis afrontando ahora la situación de la mejor manera posible, pero os estáis agarrando al cambio y estáis funcionando bien. Lo que provoca dificultades en la organización del cambio son estos sistemas de control de vigilancia que solo los maneja una o dos personas. Y eso es lo que dificulta el cambio, eso es lo que debemos cambiar. Bueno, otro ingrediente para mí fundamental en estos momentos es la pasión. La pasión es ardor, ¿eh? Esa sería la última frase de la que veis fundamentalmente en el slide. Para mí es la última frase, muy importante. Es gente que dice que le gusta su trabajo. Preguntad a vuestra gente, ¿te gusta tu trabajo o te encanta tu trabajo? La diferencia es sutil, pero es enorme. Y para ello, fijaros, las organizaciones son un conglomerado básicamente de tres cosas: de estructuras y jerarquías, de comunidades que crean identidades, ¿no?, y de red, ¿no?, que buscan un poco el compromiso. Pues de la parte que veis a la derecha, yo donde recomiendo poner ahora toda la carne en el asador es en generar más comunidad. Es ir procurando poco a poco disminuir el peso de las estructuras, por tanto el peso de la jerarquía, ¿no? Y vigilar la artritis organizativa. ¿Qué es la artritis organizativa? Lo decía cuando se hablaba de los números al principio, ¿eh? La artritis organizativa es la burocracia. Hay organizaciones que están hundidas en sus procesos burocráticos. Para tomar decisiones tardan muchísimo tiempo.
y no son decisiones que tengan consenso, sino que simplemente tienen que pasar diferentes escalones y se han perdido en la burocracia que permite seguir afianzando a algunas personas en algunos puestos que honestamente pues cabría cuestionarse si siguen siendo necesarios, pero la burocracia lo sigue permitiendo, ¿no? Ser cazadores de la burocracia, porque ahora mismo es un peligro enorme en el momento en el que nos encontramos. Bueno, la pasión es valentía, para mí es atreverse a generar algunos cambios importantes como los que estamos hablando, ¿no? Y es también plantearse cómo puedo hacer que mi equipo siga funcionando bien o que mi empresa siga funcionando bien sin estar yo en ella. Entonces, empezar a pensar ya de una vez en que voy a liderar a mi gente para que en el futuro no me necesiten. Es una pregunta, es una cuestión que genera tensión personal, lógicamente, porque es abocarse a mi propia extinción. Pero cuando te la haces, honestamente, puede ser que abras pues nuevos caminos, ¿no? En cómo estás trabajando con tu gente, cómo inviertes en formación, cómo delegas, cómo permites que construyan sus metas, sus objetivos. Bueno, y el último punto del que quería hablar es la capacidad de adaptarse y de ser flexible. Bueno, aquí hay un montón de ideas de lo que podemos hablar, ¿no? Cómo una organización y cómo un gestor de equipos puede desarrollar esta habilidad, ¿no? Estas destrezas que tienen que ver con la capacidad de adaptarse. Bueno, yo creo que es el momento ahora de crear un abanico, una nueva baraja de cartas, ¿no? Con diferentes opciones. No sé lo que pensáis en vuestras organizaciones. Hay empresas que verdaderamente se están preparando para una nueva oleada, incluso un nuevo confinamiento, ¿no? Empresas que tienen además delegaciones internacionales, pues que conozco pues, de primera mano, están haciendo planes de contingencias, están creando esto que veis, ¿no? Una cartera de posibles nuevas opciones. Yo creo que algunas lo están haciendo con sensatez, es decir, desde la capacidad de adaptación y ser flexibles, y otras lo están haciendo probablemente más desde el temor a que pues bueno, pues la situación sea muy difícil, pero lo están quizás planteando de una manera que no es la idónea, ¿no? En cualquier caso, ahora es el momento de sentarse y decir, bueno, ¿qué alternativas, qué opciones tenemos? ¿Cómo puedo yo, por eso he puesto incluido el equipo, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer con mi equipo las cosas de manera diferente, ¿no? Bueno, esto se lleva haciendo desde hace muchos años, ¿no? El desagregar en equipos pequeños. Pues, no sé, hay organizaciones con miles de empleados que han cogido modelos organizativos muy interesantes y eficaces, y lo que hacen es separan grandes equipos en pequeños equipos independientes, autónomos, con sus propias cuentas de negocio, y esto realmente pues funciona francamente bien, ¿eh? Os podría contar un montón de casos, pues uno reciente que es muy interesante por cómo están haciendo además la autogestión, ¿no? Podemos hablar de Haier, por ejemplo, es una empresa que hace electrodomésticos, me parece son casi 100.000 empleados. Yo os lo cuento porque es para mí un caso como muy radical. Una organización de 100.000 empleados lo que ha creado son 3.000 microempresas. Eso significa que cada organización apenas tiene 3 o 4 empleados, ¿eh? Y a cada pequeña organización lo que les han dicho es, tienes tus objetivos, tienes tus propósitos, tienes tus metas y tienes tus presupuestos. Y han empezado a trabajar así. Llevan haciéndolo pues no mucho tiempo, apenas 3 años. Y claro, ¿esto qué es lo que permite? Cuando trabajas en equipos pequeños, lo que te permite es ser mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más detallista en un montón de cosas, ¿no? Que de otra manera no puedes hacer. Y luego, pues ayuda a que el jefe, ¿no? O la jefa no tenga que estar tan pendiente de todo. Si eres un gran jefe, si eres un Michael Jordan de los negocios, pues fantástico, ¿no? Tú ganas los partidos, pero porque eres un gran jugador. Pero ya sabéis por vuestra propia experiencia que no siempre es así. No somos unos jefes que somos unos cracks y nos tenemos que apoyar en los demás, ¿no? Crear equipos pequeños de proyectos, organizaciones repartidas en pequeñas empresitas, hace que sea una organización más ágil, sea una empresa más flexible y, por tanto, se pueda adaptar en un entorno más complejo como es ahora, ¿no?
Y además es algo que genera una cultura muy interesante. Así que te hace también ser más adaptable cuando el mercado y la competitividad pues cambian, ¿no? Bueno, también es importante reflexionar sobre cómo son nuestras relaciones organizacionales, cómo son nuestras estructuras empresariales ahora. Porque hay organizaciones, hay empresas que se han metido en un berenjenal y ahora están intentando salir y no pueden. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las relaciones con los proveedores, ¿no? ¿Qué contratos tenemos con los proveedores? ¿Qué contratos y qué relaciones tenemos con nuestros asesores, con nuestras entidades bancarias, con nuestros equipos? Cuando resulta que queremos hacer un movimiento, estamos atados con una cadena enorme, ¿no? Pero pensarlo también a título personal y a título familiar, ¿eh? Ahora el entorno ha cambiado tanto, pues los que tenemos hijos en casa nos hemos dado cuenta de que ahora salir de un status quo que teníamos antes no se nos está haciendo tan fácil. Así que ahora es un buen momento para ver qué redes tenemos con nuestros clientes, usuarios, proveedores, acreedores y asegurarnos bien de renegociar o replantearnos los vínculos y los contratos para que en el día de mañana, si nos interesa desvincularnos por el motivo que sea, lo podamos hacer éticamente y lo podamos hacer de manera ágil, ¿no? Me parece también que es interesante generar disrupciones. Las disrupciones organizativas eh, en temas de gestión de equipos es generar los movimientos importantes para que se generen nuevas relaciones. No son pequeños cambios. Una disrupción organizativa, por ejemplo, es cambiar los espacios físicos. Ahora lo hemos tenido que hacer por ley, ¿no? Pero es generar cambios, por ejemplo, en cómo tenemos los despachos. Hay organizaciones que trabajan en open space, hay otras que siguen manteniendo pues, despachos cerrados. Eso es una disrupción organizativa. Una disrupción organizativa también es, por ejemplo, cambiar el sistema de salario, el sistema de retribución. Es interesante reflexionar sobre eso, porque nos puede hacer más flexibles, nos puede hacer más adaptables, que es lo que nos interesa también, ¿no? Y aquí también, pues, llamo también a la creatividad de las organizaciones. Cada sector es único, con su propia casuística, sus propios clientes, sus propios márgenes de beneficio, y por lo tanto la disrupción, no hay una disrupción que se pueda hacer que funcione, ¿no? Tener una causa con un verdadero significado también nos hace más flexibles. La causa es el sentido, es lo que nos permite a una organización pues mantenernos en órbita. Cuando llega la tormenta, cuando estamos en el espacio y no sabemos muy bien, si vamos mal, es lo que nos permite mantener el rumbo y mantener la órbita. Hay organizaciones que tienen propósitos y causas con un significado de marketing simplemente porque lo han hecho, porque lo han tenido que hacer, porque lo han pedido los accionistas o no sé, el consejo de administración, pero está guardado en un cajón. Yo aquí abogo por verdaderos significados. O sea, es que la gente se lo crea y por tanto que participe a la hora de construir la causa, ¿no? El propósito de la organización o del equipo. Porque hay gente que nos pregunta, bueno, pero es que mi empresa no tiene ningún significado, no contribuye mucho a la sociedad porque lo que se busca es simplemente ganar el máximo de beneficios. Bueno, pero tú tienes un equipo, trabaja con estas personas, cuál es la contribución y el significado que queréis dar a vuestro trabajo cotidiano. Bueno, quiero avisaros también de que en estos tiempos, en momentos complicados, en momentos complejos, algunas personas en la organización, y lamentablemente, pues cuando estas personas tienen presupuesto y poder, pueden caer en lo que llamamos el síndrome del objeto que brilla. ¿Qué es el síndrome del objeto que brilla? Los que tenéis gatos lo sabéis, ¿no? O cualquier mascota. Básicamente es que cuando delante de un gato aparece un objeto que le hace cambiar un poco el campo de visión, porque es un objeto muy brillante, ¿no? O se refleja algo, automáticamente se lanza por él. Bueno, permitidme la metáfora, hay organizaciones donde en estos tiempos como las arenas son muy movedizas, en el momento en que ven un objeto que brilla, se lanzan a por él. Entonces debemos vigilar. Esto no es ser flexible. Esto para mí es ser un falso loco, ¿no? Es lanzarse a por algo que pensamos que puede ser una muy buena idea porque lo está haciendo el de al lado, invertimos en eso y ya está, ¿no? Hay organizaciones que ahora están con el objeto, atentos a objetos que brillan y no necesariamente pienso que pueden ser una buena decisión. Hay organizaciones que ya han decidido
radicalmente antes de que termine el estado de alarma, sin apenas reflexionar que el teletrabajo se tiene que imponer en su organización. Bueno, yo no sé si eso es un objeto que brilla, es una decisión meditada. Y al revés, otras organizaciones que están pidiendo rápidamente que las personas vuelvan pues, a sus oficinas y que mantengan sus mismos puestos de trabajo y sus mismas funciones. Pues no lo sé, si eso es volver a lo que teníamos antes también y es un objeto que brilla. O sea, que dediquemos tiempo y no caigamos en rápidas ideas que copiemos o que veamos en otros, sino que veamos para que nosotros seamos más flexibles y más adaptables. Y por último también, aunque esto es muy largo para desarrollar, pero me parece que es fundamental contároslo, es que personalmente tenemos una serie de destrezas, que son destrezas raíces, tenemos una serie de anhelos personales, anhelos de deseos y necesidades personales, y ahora es un buen momento para desarrollarlas. El otro día, por ejemplo, hablaba con un administrador de una sociedad, ¿no? y me contaba cómo estaba viviendo pues, esta situación pues, de incertidumbre, ¿no? Y realmente lo que estábamos hablando es de sus propias capacidades, de estar sereno, de estar calmado, de escuchar a la gente. Es que ahora cabe también, para mí debe caber un espacio al propio entrenamiento personal. No solo hablamos de liderar a los demás, sino también de cómo nosotros, a nosotros mismos, podemos ser mejores líderes con nosotros y también con los demás. Y eso solo pasa por una cosa. Primera es de desarrollar ciertas habilidades. Básicamente es la capacidad de estar centrado, de estar conectado con nuestros principios, con nuestros valores, para no caer en lapsus éticos, que luego se convierten en tarjetas black. También en clarificar nuestros principios, qué es importante para nosotros, qué legado quiero dejar con la gente con la que trabajo, cómo quiero ser un ejemplo para los demás. Y eso implica contacto con uno mismo y humildad con uno mismo. Cualquier manager en estos tiempos debemos sentarnos y reflexionar sobre eso. Y si lo hacemos además con la gente que nos rodea y somos capaces de que nos den feedback sobre nosotros mismos, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, yo para concluir y dar espacio a las preguntas, ¿no? que digamos un tiempo a debatir incluso, que me encantaría. Bueno, yo quería decir algunas cosas importantes. Lo primero es que todo esto se puede aplicar en los negocios. Aunque hemos hecho reflexiones o intentado pues, abordar reflexiones de un poco de altura, ¿no? Organizativa, pero todo esto se puede aplicar en los negocios. Estamos en un momento complicado, pero complejo. Y un cuadro de mandos de un avión se puede manejar. Sabemos por nuestra historia planetaria, que hemos vivido muchos cambios y las empresas también, que hay maneras de gestionar el cambio para que la gente siga involucrada y seguir generando negocios, alianzas y mantener nuestras empresas durables en el largo plazo, ¿no? Y que encima estemos bien y que lo hagamos éticamente, ¿no? Y yo creo que es el momento de afianzar verdaderamente nuestros propósitos, de renovar nuestras convicciones sobre el liderazgo, sobre quiénes somos como managers y cómo queremos trabajar con la gente. Eso es lo que he procurado pues, con estas ideas, ¿no? Si me permitís recomendaciones bibliográficas a las personas interesadas, podéis leer a Adam Smith, todo lo que está reflexionando sobre el capitalismo y el liderazgo. Podéis leer varios artículos que tiene Milton Friedman también sobre las ideas del nuevo liderazgo. Son ideas tejidas desde hace 20, 25 años, pero son más vigentes ahora que nunca. O tenéis un artículo fantástico de Larry Fink que se titula Una razón de ser, que habla también precisamente de qué papel tenemos ahora las empresas y los dueños de las empresas en nuestras propias organizaciones, ¿no? Yo creo que ahora el liderazgo deviene en un par de cosas muy sencillas, que es en poner a la gente a trabajar de acuerdo a sus valores. Así que tenemos que conocer a nuestra gente, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les mueve y articular el máximo nuestra manera de dirigir para que las personas vivan esos principios, y en agrupar a diferentes tipos de personas para un objetivo común, para una meta común. Y yo creo que ese es el papel que ahora tenemos en juego. Y nada más, muchas gracias. A ver qué conecto. Luis, ahora, sí. Sí, ahora me ves, ¿no? Bueno.
Sí. Parece fácil, ¿eh? Cuando me lo explicas, ¿no? Parece sencillo, pero bueno, realmente es verdad que a día de hoy, ¿no? La situación, ¿no? tan disruptiva, ¿no? Para las organizaciones, ¿no? Pues, y compleja, ¿no? Que comentabas, pues realmente es un reto, pero bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? También en las charlas más enfocadas a innovación, ¿no? Creo que es algo que ya no se va a poder elegir, sino que las organizaciones se van a tener, ¿no? que adaptar y que evolucionar en este sentido, ¿no? Y creo que hay preguntas. ¿Me escucho? Se te escucha con eco, sí. Pues vale, ya está. Hay preguntas por aquí. Tienes acceso al chat, ¿verdad? Tú lo puedes... Sí, puedo verlo, sí. Vale, bueno, pues si quieres, bueno, ¿lo quieres leer tú o quieres que te las lea yo? Pues como queráis. Yo las veo en orden, por respetar el orden de... Perfecto. Vale, Ligia Torres, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo trabajar el sentimiento de pertenencia? Vale. Bueno, el sentimiento de pertenencia no es más que a mi modo de ver, se divide en dos temas. Una es que yo me siento que pertenezco a un equipo porque me siento con seguridad. Es decir, que aquí me cuidan. No se elige en qué organización trabajas, pero es la manera en la que yo me siento protegido. Que me cuidan físicamente, ahora es muy importante, pero también que me cuidan cuando me equivoco. Si estoy ausente, pues tengo a alguien que me va a ayudar, que me va a echar un capote. Eso genera sentimiento de pertenencia. Y luego el otro vector es la sensación de potencia, es decir, de que trabajo en un equipo que es la bomba y que podemos lograr las cosas aunque tengamos muchas dificultades. Sin esos dos ingredientes no hay sentimiento de pertenencia. Claro, si me dices, bueno, ¿puedes darnos algún ejemplo? Bueno, te podría decir que yo los equipos que conozco donde hay un verdadero sentimiento de pertenencia son organizaciones donde dedican precisamente tiempo y amor a estas dos vectores, ¿no? Que te decía, es vamos a proteger a nuestra gente, o sea, tú vas a volver ahora a trabajar, pero te vamos a cuidar así, y así, y así. Y luego el sentimiento de potencia, por ejemplo, de un equipo se desarrolla construyendo y constituyendo unas buenas reglas de trabajo. No solo atendiendo al régimen disciplinario, sino cómo vamos a trabajar ahora juntos. ¿Qué pasa si Ligia se va de vacaciones? ¿Quién me ayuda? ¿No? Y si me equivoco y si pruebo algo y meto la pata, ¿qué pasa? No sé si Ligia te he contestado, si era por ahí tu pregunta, ¿no? Bueno, luego hay otra cuestión que es autogestión, es trabajar la madurez del equipo. Wow. No entiendo bien la pregunta. Me gustaría que la persona que la ha formulado la desarrollase un poco más. Puedo decir lo que es autogestión y si tiene que ver la relación con la madurez del equipo. La autogestión básicamente es centrarse en que el equipo es lo importante. En las empresas con presencia jerárquica, la unidad más importante es el jefe. El individuo que ostenta el poder es el que la gestiona. Eso no es autogestión, eso es yo gestión. La autogestión es donde la unidad más importante de la empresa es el equipo. Es decir, los problemas son del equipo. Si alguien está de baja, el equipo tiene un problema. ¿Eso tiene que ver con la madurez? Probablemente sí. Probablemente sí. Pero la reflexión aquí sobre la autogestión es, dejamos de hablar de yo y empezamos a hablar de nosotros. Así que si alguien tiene un problema con un cliente o con un acreedor o con un proveedor, el problema lo tenemos todos, no lo tiene el departamento financiero, ¿no? O el departamento de prevención de riesgos laborales. Y eso es un challenge enorme para las organizaciones, sobre todo con estructuras jerárquicas, de pasar a hablar del nosotros en vez del yo. Ya. Entiendo que la pregunta iba un poco por... Perdona que me escucho con eco ahora. Que entiendo que la pregunta iba por ahí un poco, ¿no? Que para tener equipos autogestionados, ¿no? Pues la madurez, ¿no? Bueno, se requiere equipos que sean maduros también en ese sentido, ¿no? Responsables, maduros. Sí, yo creo que puede, sí. No, la madurez es un estadio de la gestión de una organización y de un equipo, ¿no? Y cuando llega la madurez de un equipo también empiezan a aparecer otras dificultades. Es como pues, en nuestra propia vida, ¿no? O en el desarrollo de un niño que se convierte en adolescente y luego en adulto, ¿no? Pues ese proceso de madurez también implica atender a otras cosas. Las organizaciones jóvenes y juniors no tienen, por ejemplo, presencia sindical normalmente. Las organizaciones maduras desarrollan presencia sindical y os puedo asegurar que en muchas de ellas
ahora, y quizás lo estéis viviendo vosotros, pues están hablando, están levantando la voz y están defendiendo algunas ideas, ¿no? Vale, luego Sigo hay una leyendo pregunta. el Sí, chat. sigues leyendo. Estás Sí, tú, Luis. lee, Que no lee. sé si... Vale. Bueno, aquí vamos a ver. Bruno Basanta, hablando de ideología, ¿cuáles son los principales movimientos ideológicos que favorecen la autogestión? Se habla mucho de sociocracia. ¿Qué otras alternativas hay? Joder, preguntazo, preguntón. Bueno, movimientos ideológicos que favorecen la autogestión, hay unos cuantos, la verdad. La sociocracia es uno de ellos, pero la sociocracia, o sea, efectivamente la sociocracia, comparto tu pregunta, que es un movimiento ideológico, es decir, hay filosofía, hay maneras de ver la vida, porque la sociocracia se aplica en los colegios, se aplica en la educación, en la gestión empresarial es más complicado. Los movimientos ideológicos que favorecen la autogestión tienen que ver con modelos basados en valores, ¿no? Y en principios donde la participación del ser humano es importante, ¿no? Son modelos ideológicos que creen que 10 mentes piensan mejor que una, ¿no? Y que la unidad, como decía antes, ¿no? Que la unidad más relevante de una organización es un equipo, no es una persona que es un crack, un Messi o un Jordan, ¿eh? Pero bueno, que es una pregunta para hacer casi otra ponencia. Yo creo que dormiríamos aparte de los participantes. Bueno, luego, ¿cómo pueden convivir las mentalidades de la generación Z con los boomers en las empresas? ¿Estamos abiertos al diálogo? Bueno, yo creo que estamos abiertos al diálogo, es que estamos condenados estamos condenados a ello. La diversidad está demostrado empíricamente en el mundo de la gestión de empresas que la diversidad genera sinergias positivas. Está estudiadísimo ya. Ya no se puede discutir que trabajar todo el mundo igual, viniendo de las mismas familias y de las mismas escuelas de negocio, los resultados son peores. Está estudiado. ¿Por qué? Porque precisamente en un mundo donde hay muchos botones y muchas teclas que atender, va a haber gente que tiene capacidades y que tiene talentos hacia un lado del cuadro de avión y otros que vamos a ser capaces de mirar más por la ventanilla. Y, y entonces, bueno, pues ¿cómo pueden convivir las mentalidades? Yo creo que en parte es lo que he estado, es lo que he estado explicando, ¿no? en mi presentación, ¿no? Tenemos que crear estructuras que no se apoyen en las castas organizativas, ni en jerarquías y en oligarquías prácticamente, donde solo manda uno, que puede ser de la generación Z, puede ser de la Y, o puede ser un boomer. Sino que realmente trabajemos las cosas juntos. ¿Y eso parte de qué o de quién? De la creencia de la persona que dirige la organización. Es anecdótico, pero es muy importante. Los que nos dedicamos a asesorar a organizaciones en materia de recursos humanos y de liderazgo, pedimos al final hablar con las propiedades y con los dueños de las organizaciones, porque sabemos que ahí está el meneo. Sin cambiar la mentalidad de estas personas, hay poco que hacer. Se pueden hacer cosas, pero muchas son de fachada. Tenemos que convencer, ¿no? Tenemos que convencer a la propiedad de las organizaciones, a los directivos, de que esta es una manera nueva de trabajar, ¿no? Y respecto a si estamos abiertos al diálogo, yo diría que sí. Soy optimista por naturaleza, y estoy viendo organizaciones que están haciendo cambios muy significativos sobre eso. Bueno, Bruno, a modo de resumen, das por válida esta fórmula, o te falta algo. Confianza más falta de control, más pasión, más reducción de resistencia al cambio, igual a creatividad que lleva a la innovación. La tendría que escribir sí. Bueno, yo creo que el control es necesario, ¿eh? Para mí el control es necesario. El control desde el punto de vista de la disciplina, en el buen sentido de la palabra. Que nos controlen es una manera de que valoren nuestro puesto de trabajo, que dignifiquen lo que hacemos. Entonces, sí, podríamos estar hablando más de reducir este control negativo y valorar el trabajo que hacen los demás. Entonces, la capacidad de reconocer a los demás y de dar feedback es fundamental. Eso para mí es un ingrediente del control. Pero sí, estoy de acuerdo, sí. Y luego la reducción de resistencia al cambio, ahí estaríamos hablando, es lo que he dicho justo al principio, ¿no? Yo creo que tenemos que llevarnos bien
tampoco abrazarle muchísimo a las situaciones de tanta incertidumbre como lo que estamos ahora. Pero yo creo que merece la pena hacer un espacio en la riñonera y aceptarlo como un aliado ahora mismo, de que podemos hacer cosas muy positivas en las empresas, sabiendo que tenemos que poner energía en nuestra identidad, en dedicar tiempo a nuestra primera línea, a cuidar a nuestra gente. Pero y eso es llevarse bien con el cambio. Bueno, luego, Íñigo, ¿qué opinas del concepto de mediocracia como un efecto en las organizaciones? Pues Íñigo, me gustaría, o si incluso puedes abrir micro, si te apetece, o que desarrollases un poco esa cuestión. Si te apetece y puedes. Sí, hola, ¿qué tal, Willy? Hola, Íñigo, gracias. Sí, pero siento, me colo aquí de rondón, pero me ha llegado la invitación Qué bueno. y siempre me interesa escuchar. Vale. Gracias. Bueno, realmente se basa un poco en un libro que hay en Francia, hace más referencia a las organizaciones políticas, el nombre no lo recuerdo, es Alain Deneau o algo así creo que es, que habla precisamente de este efecto. En las organizaciones políticas se ve mucho, el efecto de los líderes, bueno, se podría ver perfectamente y creo que es aplicable también en una organización empresarial, de limar las aristas de los perfiles que están dentro, o autocensura muchas veces aplicada en algunos casos, lo que hace a las organizaciones más pobres, lo que yo creo que es para poder sobrevivir. Quiero decir, estos perfiles liman un poco sus aristas para poder sobrevivir en una organización. Lo que hace que perfiles un poquito más heterodoxos pues no prosperen. Y un poco en relación con lo que estabas diciendo antes sobre la riqueza que distintos boomers, decíamos, distintas generaciones pueden tener dentro de las organizaciones, está bien, pero no sé si es la realidad, o yo te diría casi que con lo que más me confronto es justo con lo contrario. Y es, bueno, pues saber tu opinión sobre eso. Sí. No conozco al autor. Vuelvo al rincón oscuro. Vale. No, qué bien verte, por cierto. Gracias. Bueno, no conozco al autor, pero bueno, sé el concepto es del poder que generan las organizaciones y en los equipos la gente que es mediocre, ¿no? Bueno, hay un autor que es Gary Hamel que está escribiendo muchísimo sobre todo lo que termina en cracia. Yo me he detenido en mi ponencia en la burocracia porque me parece que en el momento en el que nos encontramos tenemos que abrir los armarios y los cajones y retocar muchos puestos de trabajo que solo viven por la burocracia. Y la mediocracia, que no es la meritocracia, yo creo que enfrente a la mediocracia está la meritocracia, está también por plantearnos ahora cuáles son los objetivos y las metas de nuestros puestos de trabajo. Y definir bien las metas y los objetivos. Mirad, hay muchísimos ejemplos de organizaciones que hace tiempo lo están haciendo, donde los sistemas de retribución, los sistemas de compensación de salarios, de beneficios, de bonus, los hacen colectivamente. O sea, cuando termina el año, los profesionales de la organización, no solo con los expertos en la materia, que lógicamente tienen un peso, ¿no?, en los sistemas retributivos, pero cuentan sobre la gente. Dicen, pues, esta persona ha trabajado muy bien. Y no os hablo de sectores precisamente holgados en márgenes y en altos beneficios. Estoy hablando en industrias pequeñitas. Yo estoy en el País Vasco. Y bueno, pues en pequeñas industrias donde han hecho cambios disruptivos para generar nuevas relaciones, nuevos compromisos y hacer que la gente esté más involucrada en la organización. De tal forma que cuando ahora están no estornudados, sino con una gripe muy grande, la gente está tirando del carro. No estoy hablando de modelos cooperativistas, ni mucho menos, sino modelos donde se busca EBITDA y resultados, pero se buscan éticamente y a largo plazo. Y luego, yo creo que lo mediocre también lo iremos quitando con la valentía en la gestión. Por ejemplo, empresas familiares que ahora están teniendo muchísimas dificultades para tomar decisiones importantes, de reajustes en la organización. Pues eso es un ejemplo grande. Pero luego está a nuestra pequeña escala. Cómo cada día
hablamos con nuestra gente para decirles que esto no lo estás haciendo bien y que puedes mejorar. O como líderes nos abrimos la puerta, abrimos la cazadora y nos dejamos que nos digan lo que nosotros no estamos haciendo bien. O sea que, sí, esa es mi opinión, Íñigo. Vale, Martí, oye, no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Yo sigo leyendo preguntas hasta Sí, que me tenemos contéis. 5 minutos. Vale, pues ahí Martí dice, ¿qué peso tienen los valores en los equipos y las empresas en un contexto de sociedad líquida y en contextos tan cambiantes? ¿No es un poco contradictorio? Por el contrario, es uno de los factores clave. ¿Nos puedes dar tu opinión? Sí, Martí, ¿puedes abrir micro? Es una cuestión densa y quiero ver hacia qué lado te mueves en la pregunta. Si puedes. Sí, claro, puedo. Sí, Espera, me vale, pongo pues la cámara gracias. también. Aquí estoy. No, es un poco reflexionar un poco sobre esto porque al final, bueno, he entendido por lo que has ido hablando y también por algunas charlas que hemos oído esta semana, ¿no? Donde estamos apalancándonos mucho en que ahora los valores van a ser muy importantes y que un poco transmiten en cierto modo seguridad, pero es verdad que en el contexto, disculpa, en un contexto tan cambiante, tiene un punto de, ¿no? O sea, sabemos que todo va a cambiar tanto que ahora lo importante es tener algo seguro y parece que algo seguro son los valores, pero al mismo tiempo tiene un punto de contradicción. Y era un poco si podías reflexionar sobre esto. ¿Me he explicado bien o...? Sí. Bueno, creo que te he entendido la idea, sí. Bueno, la tesis principal de lo que estaba hablando es que lo que verdaderamente importa ahora es lo que no podemos ver. Por eso hablaba de estas 5 ideas, ¿no? De lo que no es tan evidente, ¿no? Y los valores son, creo que lo he dicho, ¿no? Son como esos imanes que hacen que la gente esté cerca de la organización. Pues porque probablemente la gente que está trabajando a mi lado comparte algunas maneras de ver la vida, ¿no? Si ahora, por ejemplo, estamos viendo en empresas donde los valores organizativos están pasando por habiendo dinero, esto es un caso real de una empresa más bien baja en España, ¿no? Hay dinero, hay tesorería, la empresa, los empleados lo saben y han enviado a muchos profesionales al ERTE y no se está complementando, pudiéndose hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un valor que normalmente va a distorsionar a la gente. Lo que la gente va a pensar va a sentir es que todos los años que yo he estado aportando a esta organización, de repente ahora no están valiendo para nada, ¿no? O sea, que la lealtad que se genera es floja, ¿sí? No sé si me explico bien. O sea, hablaba de la teoría de la primacía del accionista, ¿no? Esa teoría, ¿qué es lo que dice? Es que aparentemente, cuando todo está bajo cierto status quo, todos somos igual de importantes, tú como empleado, tú como profesional, tú como proveedor, tú como cliente, pero realmente siempre hay algo que está envolviendo a todo lo demás, que es el accionista. Y ahora eso se está viendo. Entonces, yo diría que no es tan contradictorio. Lo que es ahora es muy evidente. Entonces, ahora lo que emerge muy fácil es cuáles son nuestros propios valores, los tuyos como profesional y como ser humano, pero es que también estás viendo los que en tu organización estás viendo, de tus compañeros, de tus jefes, incluso de tus propios clientes, si tienes clientes o pacientes o lo que sea, ¿no? Sí, no sé si te llevo a otra reflexión, que es la idea. No, la reflexión también era un poco, bueno, hasta qué punto, bueno, los valores son muy sólidos, pero quiero decir que quizá te apalancas mucho en unos y el contexto y la evolución tan rápida puede que haya otros valores que tengan que salir a relucir más que otros, ¿no? Y en según qué momento. Entonces puede ser que, bueno, que quizá tu organización está apalancado en 3 o 4 y estos 3 o 4 tienes que añadir uno y quitar otro porque realmente, bueno, la evolución de todo es tan rápida que lo requieres y al mismo tiempo trabajar esto es una cosa que, bueno, yo veo que es lenta, ¿no? O sea que... O no. Mi visión respecto a lo que dices, yo no sería el primer paso. Yo he hablado más de ese renacimiento ético
y de esa reflexión sobre cómo está nuestra ética. O sea, como empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo está nuestra ética? Tenemos tarjetas Black en nuestra empresa, hacemos las cosas bien, o nos hemos dado cuenta que teníamos a todo un equipo comercial gastándose 500 euros en un avión cada semana para comer con no sé quién, ¿no? Y nos hemos dado cuenta ahora. Son casos reales. O sea, no estoy haciendo ejemplos de humor, es que son cosas reales. Y tenemos que afianzar nuestra ética profesional. Vale. Gracias. ¿A ti? Genial. Bueno, pues nada, ya después de la ronda de preguntas, ya creo que bueno, ha estado bien debatir, ¿no?, sobre temas tan interesantes, ¿no? Y que para muchos a veces, ¿no?, pues también nos quedan, ¿no?, lejos o son complejos, ¿no?, muchas veces de entender. Así que nada, Guillermo, darte las gracias por tu charla, ha sido súper interesante. Y sin más, pues bueno, espera, te seguiremos, ¿no? Y algunos ya te seguimos muy de cerca, pero bueno, agradecerte esta sesión y nada, a todos los asistentes. Bueno, damos por cerrado la primera edición de Now Next Week, así que creo que de la mejor manera y nos vemos en próximas ediciones y muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.